¿Cómo están, jóvenes de la materia de balance de materia y energía de la Universidad Nuestra Señora de la Paz? Vamos a continuar con las clases programadas. Ahora tenemos una sesión para resolver el ejercicio 2 del capítulo 2 de balance de materia. ¿Ok? Entonces vamos a hacer el enunciado. Por si acaso el enunciado también va a aparecer al final de la resolución del problema. Ya, la caña de azúcar se alimenta a un molino de doble disco, bueno, un molino, donde se extrae jarabe por trituración y se obtiene bagazo como residuo. Los productos resultantes contienen pulpa, azúcar y agua. Si el flujo de alimentación de caña de azúcar está en kilogramos hora y las composiciones en masa de cada componente son las que se muestran en la figura. Determinar, inciso A, la cantidad de jarabe y bagazo obtenidos por hora. Inciso B, el porcentaje de azúcar que se pierde en el bagazo. Entonces vamos a hacer el diagrama porque dice acá como se muestra en la figura, ¿no? Entonces tenemos un molino. Problema número 2. Tenemos un molino. Voy a dibujar toda la parte del molino y sus datos, como dice la pregunta, y luego volvemos, ¿ok? Como dice el problema, ¿sí? Se muestra en la figura, entonces la figura es esta de acá, ¿estamos de acuerdo? Están acá las corrientes de entrada y salida en el molino, ¿sí? Así como los componentes y sus composiciones respectivamente, ¿ok? Entonces tenemos que hacer análisis de esto. ¿Qué nos dice el problema? Nos dice, nos da en un molino donde se extrae jarabe por trituración y se obtiene bagazo como residuo, ¿no? Los productos resultantes tienen pulpa, azúcar y agua, o sea, los productos resultantes, estos dos son los productos resultantes, tiene los tres, entonces acá nos falta agua en la corriente 2 y aquí también agua, ¿no es verdad? Okay, acá tenemos los tres, que son la alimentación y acá estos son los productos. Entonces, lo que tenemos que hacer son los grados de libertad para ver cómo vamos a resolver este problema. Ya que el problema me dice, inciso A, la cantidad de jarabe y bagazo, o sea, las cantidades de jarabe y bagazo. En otras palabras, inciso A me está pidiendo F de 2 y F de 3. Inciso B me está pidiendo el porcentaje de azúcar que se pierde en el bagazo. O sea, porcentaje de azúcar que se pierde en el bagazo. Esto va a ser igual a ¿qué? ¿No es verdad? Ustedes recordaron en la primera clase cuando hemos hecho los flujos de azúcar sobre el 1 sería, ¿no? El mismo azúcar multiplicado por 100. Esta sería nuestra fórmula. Para el inciso B, sí, vamos a ver de dónde sacamos estas dos variables, ¿no es verdad? Y vamos a recordar en ese momento en las clases anteriores. Pero por el momento lo que hacemos es los grados de libertad. Entonces, primero es número total de variables de cociente independientes. Número total de... Esto ya lo voy a empezar a escribir un poco más acortado. ¿Por qué? Porque ya hemos hecho la anterior clase de manera general y bien explicada, ¿no es verdad? Número total de variables de cociente independiente. De variables de cociente independiente, así directamente, ¿no? Este es el 1, ¿sí? 1, 2,
Número total de ecuaciones de balance independientes. De ecuaciones de balance independientes. 3. Número total de composiciones específicas. Específicas igual también, ¿no? Independientes. 4. Número de flujos conocidos. 4. 5. Número de relaciones adicionales. Y 6. Base de cálculo, ¿no? Entonces, empezamos a evaluar los grados de libertad. Número total de variables de cociente independientes. Tenemos 3 cocientes y ahí ¿cuánto tenemos? Miren, aquí tenemos 3, 6, 9. Aquí tenemos más 9. Número total de ecuaciones de balance. Azúcar, agua, pulpa. Azúcar, agua, pulpa. Siguen siendo los mismos 3. Azúcar, agua, pulpa. Entonces tenemos menos 3. Número total de composiciones. Aquí miren, me da el 100%, ¿no es verdad? O como está ahorita en fracción, me da 1. ¿No es verdad? O el 100%. Entonces la regla me dice que debo quitarle 1. Entonces de los 3 le quito 1, me queda 2. Acá no me da 100%, entonces tomo los que están. ¿No es verdad? 2, 3, 4. Ya tengo 4. Acá no me da el 100% porque me faltan 2 componentes. Tengo esto, tomo la que está, 5. Composiciones, número de flujos conocidos, no tengo. Entonces, 0. Número de relaciones adicionales, no me da ninguna relación adicional, entonces 0. Entonces, como no tengo flujo conocido, tengo que tener base de cálculo. ¿No es verdad? Aquí menos 1. Y me da 0, está especificado. Tiene solución del problema y una sola respuesta, ¿no es verdad? Entonces, acá, ¿dónde coloco? ¿Dónde puedo colocar la base? Miren, acá solo tengo, bueno, en los 3 tengo, en las 3 cocientes tengo 3 composiciones. Pero en la cociente 3 solo tengo una composición, entonces de entrada están descartados. Acá tengo, miren, tengo 3 composiciones. Acá, esto me tiene que dar 1, ¿no es verdad? De entrada conozco la composición del agua por la ecuación de química general de fracción molar, ¿no es verdad? Que me da la unidad. Entonces también tengo 3, digamos. Tengo aquí 3, tengo aquí 3. Si tengo un empate, puedo colocar en cualquiera de los dos, pero acá viene el sentido común. ¿En cuál de las cocientes es mejor colocar? Por fines de cálculo, miren, tengo un flujo de entrada y tengo 2 flujos de salida. Por fines de cálculo, conveniencia analítica, me conviene colocar en la entrada del equipo. ¿No es verdad? Me conviene colocar aquí en la entrada. ¿Estamos de acuerdo? Que en la salida. Entonces aquí le vamos a colocar esa base de cálculo que era menos 1, le vamos a colocar 1000, como habíamos indicado, ¿no? Kilogramos. Oh, ¿estamos de acuerdo? Entonces aquí realmente vamos a hacer la resolución del problema. Voy a usar los grados de libertad. Okay. Y vamos a proceder a llenar las ecuaciones correspondientes. Tengo 3 ecuaciones independientes y una dependiente, ¿no es verdad? ¿Se acuerdan que esto es S? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, para el flujo total, que va a ser la ecuación dependiente, va a ser igual, miren. Voy a hacerlo esta vez con más detalle, ¿ya? Cosa de que la siguiente ya hagamos de manera más rápida. ¿Por qué? Porque vamos a hacer ejercicios más grandes. Entonces tenemos aquí
F1 de entrada, o sea, no se olviden esto, ¿no? Sumatorio de flujos de entrada e igual a sumatorio de flujos de salida. Esto tenía las condiciones de estado estacionario y sin reacción química, que hemos llevado en clase, ¿no? Los flujos de entrada tengo F de 1 igual a flujos de salida F de 2 más F de 3. Ecuación número 1. Hago con el azúcar. Para el azúcar. Voy a tener fracción másica de azúcar. Azúcar solamente lo voy a colocar así, ¿ya? Por F de 1. En la salida de la corriente 2 tengo azúcar, ¿no es verdad? Fracción másica de la corriente 2 de azúcar por F de 2. También tengo en 3, miren. Fracción de azúcar en la corriente 3 por F de 3. Ecuación número 2. Hago con lo del agua. Entonces lo del agua va a ser acá H2O. Tengo fracción en la corriente 1 de agua por F de 1. Tengo agua en 2, miren. Fracción másica de agua en la corriente 2, F de 2. Tengo en 3. Fracción en la corriente 3 de agua. De agua por F de 3 en la corriente 3. Y tengo la última, que es de la pulpa. Entonces, fracción en la corriente 1 de pulpa por F de 1, fracción en la corriente... Porque tengo los tres, ¿verdad? 2 de pulpa por F de 2 más fracción de 3 de pulpa por F de 3, ecuación 4. Miren, estas tres de aquí son S y todo esto de acá es S más 1. ¿Recuerdan la teoría? O sea, si tengo tres ecuaciones independientes, puedo tener S más 1 ecuaciones para formar. O sea, tengo 4, ¿no? Ahí. ¿Sí? Se cumple, ¿no? La teoría. Vamos a reemplazar los datos. Lo voy a hacer con otro color. Para el total, F de 1 es 1000 kilogramos. F de 2 más F de 3 le vamos a colocar 1'. Para el azúcar, la composición del azúcar es 0,16 por F de 1, que es 1000. Igual, en la corriente 2 el azúcar es 0,13. Acá está, este es 0,13. Por la corriente 2 que no conozco, F de 2. En la corriente 3 tengo el azúcar, no conozco, miren. No conozco, entonces anoto tal como está. De azúcar por F de 3, 2 de primo. Hago para el agua. Para el agua es 0,25 por 1000. Igual, en la corriente 2, agua no conozco, anoto tal como está. 2 de agua por F de 2. En la corriente 3 no conozco, igual anoto tal como está. Corriente 3. Y el último, la pulpa. 0,59. 59 por 1000. En la corriente 2 tengo pulpa, ¿no es verdad? Acá está bien, 0,14 por F de 2 que no conozco. En la corriente 3 tengo, es 0,80. 0,8 lo vamos a colocar por F de 3. ¿Sí? Ecuación 4'. ¿Para qué hice esto? Para poderme orientar qué ecuaciones puedo tomar y qué ecuaciones no. Por ejemplo, miren, aquí tengo una ecuación con dos incógnitas. Aquí tengo una ecuación con 1, 2, 3 incógnitas. Acá tengo una ecuación con 4 incógnitas. Acá tengo una ecuación con 2 incógnitas. Miren, así va a tener igual también una ecuación con 2 incógnitas. Puedo sumar las dos. Tener dos ecuaciones con 2 incógnitas. Entonces yo digo D4, ¿sí?
puedo despejar 2. Entonces, acá miren, ¿cuánto tengo? 590, ¿no es verdad? Aquí tengo 590 igual. Este está con más, pasa con menos. Menos 0,8 por f de 3 igual a f de 2. Está multiplicando, pasa a dividir 0,14. ¿No? Entonces, esta es la ecuación 5', digamos. Este 5' le ponemos en 1'. En 1'. ¿Estamos de acuerdo? Entonces le colocamos acá. Lo que tenemos es 1000 igual f de 2 es toda esta expresión, ¿no es verdad? 590 menos 0,8 f de 3 sobre 0,14 más f de 3. Esta es una ecuación con un incógnita. Es 1000, ¿no es verdad? Entonces, ¿sí? 1000 igual saco mínimo. Va a ser esto 590 menos 0,8 f de 3. ¿No es verdad? ¿Sí o no? Más 0,14 f de 3. ¿Estamos de acuerdo? Voy a borrar la parte de arriba. Vamos a seguir desarrollando. Está dividiendo, pasa a multiplicar, esto se va a hacer 140, ¿no es verdad? 140. Esto está con más, pasa con menos. Menos 590 igual a 0,14 f de 3 menos 0,8 f de 3. Entonces, acá tengo, a ver, 140 menos 590, ¿no es verdad? Menos 450. Menos 450, factorizo f de 3, 14 menos 0,8. Entonces acá despejamos f de 3. Está multiplicando, pasa a dividir. Esta va a ser menos, acá también menos. Menos por menos me va a dar más. Entonces eso me da, f de 3 me da 681,8182 kilogramos hora. Entonces, ya conozco, ¿no es verdad? F de 3. Entonces, f de 2, por ende, reemplazando en la ecuación 1', me da 318, 18, 18. F de 2 me da 318. ¿Es lo que dije? Sí, 18, 18 kilogramos hora. O sea, en otras palabras, este resultado introduzco acá y despejo f de 2, ¿no? Es lo que me dice, ¿ya? Entonces, con todo eso hemos resuelto el inciso A, que me pedía kilogramos hora de jarabe, y el de bagazo, que es 681,82 kilogramos hora, ¿no? Kilogramos hora. Ya tengo el inciso A, F2 y F3, ¿no? Me falta inciso B. Entonces, para eso hemos dicho que vamos a utilizar esta ecuación. Entonces, para ello necesito determinar estos flujos básicos del azúcar de la corriente 3 y de la corriente 1. Entonces, para ello yo les había enseñado de que la fracción másica, por ejemplo, para el 3 de azúcar va a ser igual al parcial de azúcar, ¿verdad?, sobre el flujo total. Entonces, acá despejo f de 3 de azúcar. Va a ser igual a fracción de 3 de azúcar por f de 3, ecuación número 6'. ¿No será? De la misma forma voy a hacer para 1, o sea, directamente acá, ¿no? Para 1 va a ser de azúcar,
fracción de la corriente 1 de azúcar por F de 1, 7'. O sea, tengo que satisfacer estas dos ecuaciones, reemplazo en esta ecuación, multiplico por 100 y tengo el porcentaje. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, eso también ya habíamos avanzado anteriormente, ¿no? Ok. Entonces, necesito la corriente 3. ¿Por qué? Porque miren, en la corriente 1 tengo, ¿no es verdad? 0,16. Esto va a ser 0,16 por 1000. O sea, va a ser 160 esto, ¿no es verdad? Esto es lo que necesito calcular, la ecuación 6'. Entonces, miren, ¿de dónde voy a determinar el de azúcar? Porque F de 3 ya conozco. Necesito esta concentración. Entonces, si ustedes recuerdan,